Vamos a comenzar con el tema 14, que estudia lo que sería la segunda gran fase en la que se divide el franquismo, lo que muchos historiadores llaman el tardofranquismo. Y empezamos por el punto 1, el desarrollismo y el crecimiento económico. En 1959 era ya un hecho que la política económica de la autarquía, empleada por el régimen, era un fracaso. La inflación, es decir, el aumento descontrolado de los precios de los productos de primera necesidad, el déficit comercial y la escasez eran características en una España en bancarrota. Había que cambiar de estrategia económica fuera como fuera. Todo esto fue posible gracias a la llegada al gobierno de los ministros llamados tecnócratas, procedentes de las filas del Opus Dei, muchos de ellos economistas con ideas liberalizadoras en ese aspecto, que convencieron a Franco de la necesidad de abandonar la autarquía, que no estaba funcionando, y aplicar reformas. En primer lugar, se modificó el sistema de impuestos con el fin de aumentar la contribución directa, y se favorecieron las exportaciones, así como las importaciones, dejando a un lado el proteccionismo de la época anterior. En segundo lugar, la Ley de Convenios Colectivos del año 1958 dio inicio a la libre contratación, acabando así con el férreo intervencionismo estatal y permitiendo la incorporación de España a organismos internacionales tan importantes como la Organización Europea de Cooperación Económica o el Fondo Monetario Internacional. El cambio verdaderamente importante llega en 1959, con la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Económica o Plan de Estabilización Económica, un paquete de medidas para liberalizar la economía española y favorecer su crecimiento. Entre esas medidas estaban, primero, estabilizar la economía interior, para lo cual se limitó el gasto público, todo encaminado a contener la demanda, estabilizar los precios y disminuir las importaciones. Y dos, liberalizar la economía española cara al exterior, integrándola en la economía mundial, para lo que hubo que terminar con el proteccionismo anterior. El objetivo último era equilibrar la balanza de pagos, es decir, que las importaciones no superaran al número de exportaciones, lo que impediría el déficit económico. Y vamos con el punto 1.2, planificación económica, los planes de desarrollo. La puesta en práctica del plan de estabilización, con sus medidas, favorecida por los llamados planes de desarrollo que veremos luego, posibilitaron un crecimiento económico en España jamás visto hasta entonces. Con ello, se pretendía equilibrar desde el punto de vista económico a las distintas regiones españolas, ya que unas estaban más desarrolladas que otras. También se pretendía mejorar el nivel de vida de los españoles y modernizar los distintos sectores productivos. Estos planes de desarrollo salieron de la mente del ministro Laureano López Rodó y fueron las siguientes. Primer plan de desarrollo, efectuado entre 1964 y 1967, iba encaminado a promover la inversión privada, es decir, suponía el fin definitivo del intervencionismo estatal en economía, y a acabar con las desigualdades regionales, ya comentadas a través de los llamados polos de desarrollo, instalaciones industriales que se asientan en una zona económicamente deprimida para estimular su crecimiento. Le continuó el segundo plan de desarrollo, del año 1968 al 71, que simplemente consistía en la continuación del plan anterior, haciendo efectivos los resultados de este mismo. Y el tercer plan de desarrollo se tenía pensado que fuera del año 72 al año 75, pero quedó sin efecto por culpa de la crisis económica que azotó al mundo desde 1973, por la subida desorbitada en el precio del petróleo. En resumen, estos planes fueron vitales para conseguir el crecimiento que nuestra economía necesitaba, lo que se fue llamado el milagro español. El precio a pagar fue el desequilibrio regional, pues unas zonas del país se desarrollaron y otras no. El apartado 1.3, el desarrollo de los sectores económicos, el libro se dedica a demostrarnos cómo, si analizamos sector productivo a sector productivo, la economía española experimentó un crecimiento como nunca hasta entonces. Se produjo un superávit en la balanza de pagos, gracias al turismo y a las divisas, dinero extranjero que llegaba a nuestro país. También gracias al dinero que mandaban a casa a nuestros emigrantes que trabajaban por Europa. Y también gracias al capital extranjero, que ahora invertía sin problemas en suelo español. Todo esto propiciaba poder importar los bienes de equipo necesarios para nuestra industria y mejoró el nivel de vida de los españoles. Vamos a comenzar por el primer sector productivo, que sería la industria.
En esta etapa, España dejó de ser un país eminentemente agrícola y evolucionó hacia un país industrializado, cuatruplicando la producción industrial entre 1960 y 1975 y aumentando el número de grandes empresas españolas. Un papel decisivo en esto lo tuvo la banca, que invirtió mucho capital en esta industria, sobre todo las de tipo eléctrico, la siderúrgica, la automovilística, surgiendo así grandes marcas como la SEAT en automovilismo, los Altos Hornos de Vizcaya en la siderurgia, Ensidesa en la eléctrica o Cepsa o Camsa en la petrolífera. Eso sí, el desequilibrio regional se mantuvo, pues muchas zonas de España, como las dos Castillas, Andalucía, Extremadura o Galicia, no conocieron este crecimiento. Por lo que respecta a la agricultura, esta también se transformó y diversificó. Se aumentaron las zonas de cultivo de regadío gracias a la construcción de obras hidráulicas y pantanos, al incremento de abonos y fertilizantes y en general a la mecanización del trabajo en el campo. Esto, junto al desarrollo industrial, provocó por un lado un éxodo rural, con gente emigrando del campo a la ciudad en masa, y por otro una emigración constante hacia países europeos. Para incrementar la producción, el Estado continuó con la política de concentración de parcelas, de la que se hizo cargo el Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario. Esto posibilitó la mecanización del campo, la producción especializada y el incremento de la ganadería, lo que repercutió en una mejora de la dieta de los españoles y un incremento de las explotaciones agropecuarias, de hasta un 50% hacia el año 1965. Y ya por último, España consolidó su modernización con el despegue de su sector terciario, que se impuso por fin a los otros dos. Todo gracias a la mejora de los transportes, la urbanización y el desarrollo económico. El turismo se convirtió en el trampolín de la economía española y el régimen supo ver las favorables condiciones que el país tenía para el desarrollo del mismo, especialmente del turismo de sol y del turismo cultural. Comenzó así el llamado boom del turismo, que llevó a la construcción de grandes infraestructuras para la hostelería, alterando, eso sí, el paisaje por completo. También se desarrollaron la banca, necesaria para conseguir el capital para invertir en la industria, aunque con matices, y el comercio exterior, tanto en importaciones como en exportaciones, lo que llevó incluso a firmar en 1970 un acuerdo comercial preferencial con la Comunidad Económica Europea o CEE, aunque aún no se hablaba de nuestro ingreso en ese organismo.